¿Sabías que una creencia muy extendida sobre las gatas podría estar poniendo en riesgo su salud? ¿Has escuchado alguna vez que las gatas deben tener una camada antes de esterilizarse? ¿Te has preguntado si esto realmente tiene alguna base científica? Hoy hablaremos sobre mitos relacionados con los gatos y te explicaré que lo de tener una camada antes de castrar no es cierto. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 476 del 4 de agosto de 2025. Hoy es lunes y normalmente los lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología, pero es verano y estamos haciendo cosas diferentes. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque te traigo un mito sobre la esterilización y sobre el parto y sobre las camadas en gatas. Y hoy te explicaré por qué se trata de un mito. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato y para que Pupusito esté maullando siempre que hablo de pupusito.cat, él maulla. Empiezo a pensar que realmente es porque dice, pues estás hablando de mí, ¿no? Pues tengo que hablar yo de mí mismo. Ven, Pupusito, sube. Sabéis que pupusito.cat es como un Netflix, pero bueno, yo llamo Catflix porque hay todo un montón de contenido, un montón de vídeos, webinars, clases, incluso ahora audios, algunos podcasts privados, algunos podcasts exclusivos, para que podáis aprender cómo cuidar a vuestro gato y entenderlo mejor y saber cuándo debéis y cuándo no hace falta ir al veterinario, porque con ciertos trucos y ciertas consejos y cosas que quizá no te habías planteado nunca, puede ser que puedas ayudar a tu gato a recuperarse mucho antes de una patología que antes ni sabías. Por ejemplo, tan fácil como la enfermedad renal, el hipertiroidismo. Hay ciertas señales que no hace falta esperar a una analítica. Cuando tú le cuentas lo que le pasa a tu gato, tu veterinario, antes de hacer una analítica, ya tiene lo que llamamos un diagnóstico diferencial, que es, pues puede ser esto, esto, esto y esto. Y entonces nosotros lo ordenamos, los veterinarios lo ordenamos por probabilidades en función de la anamnesis y de los signos clínicos y todo eso. Pues no hace falta hacer todo esto tú en casa, pero sí que puedes tener una idea de qué está pasando y entonces saber qué tienes que hacer tú para poder ayudar a tu gato. Esto lo podemos hacer con los cursos en pupusito.cat y ya sabes que todos los beneficios son para mí y Pusilán. En fin, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir este capítulo. Primero vamos a hablar de este mito y por qué la gente se lo cree. Este mito, que es el mito de que las gatas deben tener una camada antes de esterilizarse. Este mito número 10, te expliqué que este mes vamos a ver 10 mitos, ordenados de menos popular a más, pero es que es muy difícil hacer esto, porque depende de la zona. Este lo he puesto como el último porque creo que es de los menos extendidos, pero aún así te voy a explicar por qué hay mucha gente que cree esto y luego te explicaré exactamente qué dice la ciencia al respecto. Lo que no vamos a hacer es contrarrestar un mito con mi opinión, no, vamos a contrarrestar un mito con lo que realmente se ha estudiado y lo que dicen los artículos científicos. Y después, como siempre, la píldora felina de hoy. Si acabas de llegar y no sabes qué es esto de la píldora felina, lo que estás viendo ahora en agosto y julio no es la píldora felina. Esta es la versión de verano, que la hacemos un poco más ligerita, pero en septiembre volvemos a empezar con todos los consejos, cada día una temática distinta, los miércoles nutrición, los jueves comportamiento. Bueno, ya lo verás en septiembre. De momento disfruta. Estos son píldoras más rapiditas, más relajadas y hoy precisamente vamos a hablar de un mito. ¿Por qué está extendido tanto este mito sobre la esterilización y sobre las camadas antes de tener cuando tienes una gata, antes de esterilizarla? ¿Por qué hay gente que dice que tienen que parir y tienen que tener un embarazo y un montón de cosas? Bueno, esto está muy extendido y en realidad viene de creencias muy antiguas, culturales muy antiguas. Y algunas personas piensan que tener una camada hace que la gata madure o que sus hormonas se equilibren. Y esto, se cree que madurar y todo esto es bueno para la salud y que tener crías, pues que las hace pasar por una maternidad que ellas necesitan sentir. En realidad están proyectando emociones humanas. Las gatas no necesitan sentir una maternidad. Lo que el cuerpo les dice es reprodúcete para
para alargar la especie, para continuar la especie, no para que tú seas madre y sientas nada de eso, sino que realmente una gata no necesita experimentar la maternidad para sentirse plena, como podríamos entender con los humanos. Luego podemos discutir si los humanos debemos experimentarlo o no, o si lo necesitamos o no para sentirnos plenos y plenas, en este caso las mujeres. Pero no lo vamos a discutir aquí. Yo aquí quiero hablaros de por qué la gente cree que deberían tener al menos una camada. Y muchas veces el motivo que dicen las personas que creen esto es pues porque así siente lo que es ser madre, porque eso es bueno para su salud y bueno, muchas veces este mito se ha perpetuado porque hay quien ha tenido una gata que tuvo una camada y no hubo ningún problema y como no pasó nada, pues lo ven normal, incluso lo recomiendan. En cambio, hay gente que tiene una gata que nunca ha tenido camada porque siempre ha estado en casa y no ha tenido oportunidad de tener camada, vaya, básicamente no ha tenido ningún macho cerca. Y esta gata no ha sido castrada, voy a hacer aquí el inciso importante, gata que no ha tenido camada y que además no ha sido castrada y esa gata ha acabado desarrollando tumores de mama. Entonces esa persona asocia que pues esto es porque no tuvo una camada y ha tenido los tumores de mama porque nunca dio a leche, nunca dio el pecho a ningún bebé. Y esto es tan falso como las monedas de 5 euros, que seguro que hay alguna de colección, pero que no es para nada certero esto. No dejar que tu gata tenga crías no la condena a tener tumores de mama. Lo que sí la condena a tener tumores de mama es no castrarla. Y esto es la parte científica de todo esto. La evidencia científica y veterinaria es muy clara, tener una camada no es necesario para la salud ni para el bienestar de una gata. De hecho, esterilizar antes del primer celo o entre el primero y el segundo reduce drásticamente el riesgo de tumores mamarios, que son mayoritariamente malignos en gatas. Esto ya lo hablamos en varios capítulos, os voy a dejar el link al capítulo sobre tumores mamarios en gatas. Sabéis que también hay uno que habla de gatos, pero os voy a dejar el de gatas para que veáis que estos tumores realmente están relacionados con los ciclos hormonales. No tienen nada que ver con si tiene camada, o sea, si ese ciclo es fértil o no lo es. Simplemente una gata que está ciclando, y yo siempre lo explico de esta manera, cada vez que tiene el celo, compra un número de lotería para tener tumores de mama en el futuro. Cuantos más números de lotería tengas, más probabilidades tienes de ganar esa lotería, esa desgraciada lotería que son los tumores mamarios. Pero esto es así, no es cuestión de si tengo una camada, esto me protege de tener tumores mamarios, no es de ninguna manera así. Si castramos, además, evitamos enfermedades del tracto reproductor como la piometra, una infección del útero muy grave y muy mortal, potencialmente mortal, que os voy a dejar el link al capítulo que hablamos sobre la piometra también en las notas del programa, es el capítulo 371, y veréis que es un problema de salud muy grave, es urgente y además es costoso económicamente de solucionar. La cirugía de piometra tranquilamente duplica, si no triplica, lo que te cuesta castrar a tu gata. Si castras a tu gata te vale X, no sé lo que cueste en tu veterinaria felina, pero si vas a ir a piometra porque la gata está mal, entre la hospitalización, las analíticas, la cirugía, la recuperación, te puede costar tranquilamente 3 veces más que lo que te hubiera costado castrarla. Y si la hubieras castrado, no hubiera tenido esta piometra. A ver, vale, voy a puntualizar. Si la castras, en general, con una ovariohisterectomía, que también hablamos de esto el verano pasado, en el capítulo 192, es muy poco probable que tenga una piometra. ¿Podría llegar a tener una piometra de muñón estéril? A mí me ha pasado que conozco a alguien que tuvo una gata que, aunque estuvo castrada, tuvo una piometra. 1 de cada 1000, no sé, por poneros un ejemplo, me he inventado el número completamente, pero no es para nada probable. Sí que es probable que si tu gata no se ha castrado, llegue a tener o bien una piometra o algún tipo de tumor mamario maligno. Y aquí sí que las estadísticas nos acompañan a que la malignidad en estos tumores es muy elevada. Así que no hay ninguna prueba de que tener una camada equilibre absolutamente nada. Al contrario, lo que mejora el bienestar de una gata y evita ciclos hormonales innecesarios es castrarla. Cuando tiene ciclos hormonales, tiene estrés reproductivo, porque
quiere que la monten, y en cambio la gata está desesperada para que la monten y no hay nadie quien la monte, sobre todo si es una gata que vive sola en un piso o en una casa sin acceso al exterior. Y si sale y está con este celo y quiere recibir una monta por parte de un macho, se arriesga a contraer varias enfermedades muy peligrosas, aparte de que tú te quedas con una camada no deseada. Así que mucho cuidado con esto. Y por supuesto no hay ningún beneficio demostrado a día de hoy que emocionalmente, ni psicológicamente, ni nada, la gata esté más feliz por el hecho de tener una camada, ¿vale? Esto aquí, de momento, no ha habido nadie que pueda demostrar que hay un beneficio emocional por una gata si es madre versus si no lo es. Además, cada camada que tenemos por ahí agrava realmente el problema de la superpoblación felina. Y aunque encuentres adoptantes, es decir, bueno, pues da igual, yo tengo mi gata, pare 6 bebés o 5 bebés y yo les encuentro casa a todos, ¿no? Nadie quedará abandonado, nadie irá a la protectora, nadie morirá, nadie nada. Vale, está bien, genial, pero realmente estás ocupando un lugar con ese bebé que podría haber ocupado otro gato que ya existe en este mundo y que necesita un hogar. Es decir, si tú colocas 5 gatitos, esas 5 familias que se han quedado uno de tus gatitos se hubieran podido quedar un gatito de la protectora que necesita ir a algún sitio si tú no hubieras tenido ninguna camada. Así que, por favor, muchísima responsabilidad y con cuidado con esto, porque esto de adoptar y coger gatos y más gatos y más gatos es peligroso, sobre todo si ya tienes un gato en casa. Y si tienes intención de añadir un gato en casa, antes de nada te recomiendo que te pases por el curso de estrategias para la integración de un nuevo gato en el hogar. En ese curso lo que hago es intentar abrirte la mente a cómo hacer las cosas para que la primera impresión entre tus gatos que ya tienes, o perros, o lo que sea, y el nuevo inquilino felino salga bien y tengan una mejor relación entre ellos. Y específicamente esto lo vemos en la clase número 3, que hablamos de todas las consideraciones que hay que tener antes de una adopción. Esto si te planteas adoptar. Así que considera, por favor, todas estas cosas antes de tener una gata que vaya a criar y que quieras, o sea, que tú deliberadamente decidas que quieres que tu gata tenga una camada porque te han dicho que eso es bueno. Considera, sobre todo, antes de hacer esto, todo lo que te estoy comentando, los riesgos de contraer una enfermedad contagiosa a través del macho, del riesgo del propio parto en sí. Ningún parto está exento de riesgos y aquí estoy yo para demostrarlo. O sea, yo tuve un parto que no os lo quiero contar, creo que alguna vez lo he contado, da igual, no vamos a entrar en esto, pero ningún parto está exento de riesgos para el bebé ni para la madre. O sea, que cuidado con esto. No tengáis camadas solo por pensar que esto es beneficioso para vuestra gata. No lo hagáis con buena intención, de decir, quiero que mi gata esté más sana, pues que tenga una camada. Por favor, esto es un mito totalmente falso, de verdad. Y para terminar ya, que creo que ya te he concienciado bastante sobre esto, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: tener una camada no solo es innecesario, sino que aumenta el riesgo de enfermedades si no se esteriliza a tiempo. Hoy os he dejado en Spotify una pregunta precisamente relacionada con esto. ¿Tu gata está castrada? ¿Sí o no? Esto es la pregunta que os dejo, es una encuesta de sí o no, y sabéis que en los comentarios me podéis dejar cualquier cosa que se os ocurra. Si queréis contarme por qué sí, si queréis contarme por qué no está castrada, lo que queráis, y podemos incluso debatir. Yo puedo responder a lo que decís allí y podemos hablar sobre este tema. Muchas gracias por escuchar esto, de verdad. Si has escuchado esto porque creías que esto no era un mito y has llegado hasta aquí y no has dejado el capítulo a la mitad, porque esto pasa a veces cuando alguien te dice que algo que tú creías muy fervientemente es una mentira, muchas veces la gente no lo quiere asumir, que al final lo que buscamos los humanos es el sesgo de confirmación, no queremos precisamente a alguien que nos lleve la contraria y no escuchan lo que los demás quieren decirles. Y si tú creías que esto era verdad y has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por al menos
plantearte que esto puede ser tema de debate. Y estoy encantada, si quieres, de que me escribas y te aporto todos los artículos científicos que demuestran que dejar que tu gata tenga una camada no es beneficioso para ella en ningún caso. Muchas gracias a los demás también por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes, por estar aquí cada día, sobre todo por apuntaros a los cursos en pupusito.cat, porque esto, que os apuntéis a los cursos y que estéis allí todos los meses, hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre el caso de una gatita que tiene algunas cosas que no están funcionando bien en su casa. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.